Hola y bienvenido al podcast de Tecnoapp 21. Episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. Rode lanzó a finales de junio la segunda versión de su mesa de mezclas, la Rodecaster Pro 2. Hoy os cuento mis experiencias con ella tras algo más de un mes de uso. ¡Comenzamos! En todo el tiempo que llevo grabando el podcast de Tecnoapp 21, he probado distintas configuraciones y setup. Al principio me lancé a esto del podcasting con pocos medios, pero con muy buenas intenciones. De todas formas, me informé antes de empezar y, compré el que yo considero que es un buen micrófono USB de la marca Rode, porque, a las pruebas me remito. La mayoría de los episodios que habéis escuchado de este podcast los he hecho con ese micrófono y el sonido creo que es más que aceptable. La verdad es que como no sabía muy bien si esta sería otra de esas aventuras que inicias, ¿no? Pero al poco tiempo te das cuenta de que la cosa no era para ti y acabas aparcando el tema sin haberlo convertido siquiera en un proyecto sólido, pues como no tenía muy claro por dónde me iba a llevar esto del podcasting, no hice tampoco una gran inversión y opté por empezar, como os digo, por un micrófono que fuera retroalimentado por cable USB, que simplificaba mucho las cosas, ¿no? Porque este tipo de micrófonos son ideales para reducir al máximo el número de dispositivos que tenemos sobre la mesa, ya que como no necesitan de fuente de alimentación externa ni de un brazo extensible para sujetarlos, porque la mayoría vienen con su propio trípode, soporte, y además se entienden a la perfección con cualquier PC o dispositivo Mac, pues son perfectos, ¿no? Para empezar, ¿no? Son baratos, son fáciles de configurar, son muy fáciles de usar y además ofrecen un sonido yo creo que más que aceptable. Así que, como os digo, opté por el Rode NT USB, que no era ni el más barato ni el más elegante, pero sí era el que mejor pinta tenía para empezar con un buen sonido. Con ese micrófono, con el GarageBand como programa para grabar, como software, y con la web de Tecnoapp 21 para alojar los archivos de audio, estuve 1 año y medio creando episodios y también un poco entendiendo un poco de qué va todo esto del podcasting, porque es un proceso. Es decir, no es tan sencillo como empezar y publicar episodios. Puedes hacerlo así, pero digamos que todo esto es un proceso, ¿no? Así que necesitas sí o sí darte tiempo. Pero, a medida que vas evolucionando, pues te hacen falta insertar diferentes cambios, ¿no? Y estaba claro que yo, si quería mejorar la calidad de sonido de las grabaciones para ofrecer algo un poquito más profesional, pues iba a tener que invertir en nuevos micrófonos, en un mejor software de grabación y como complemento, pues también es bueno invertir en una plataforma de hosting que esté a la altura de un proyecto con miras profesionales, ¿no? Así que hacia el final de la segunda temporada me pasé al hosting de Spreaker para alojar ahí todo lo que ya tenía creado y, por supuesto, para empezar a difundir mejor el contenido nuevo que iba a ir añadiendo semana a semana. También me compré nuevos micros y, sobre todo, invertí en el que considero que es el mejor software de grabación y de gestión de podcast, que es Hindenburg. Y esto no lo digo yo, lo dice mucha gente, ¿no? Al final, todos estos cambios supusieron un salto cualitativo diferencial para el podcast que ya se puso, yo creo, que a la altura de otros programas que yo llevaba años escuchando y que tenían sin duda un sonido muy superior al que yo ofrecí en la primera temporada y media del podcast. Yo de esto era consciente, sabía de las limitaciones y del sonido que estaba ofreciendo, quería dar ese tipo de pasos, pero evidentemente no los di hasta que, digamos que no tenía asentado el proyecto de Tecnoapp 21 del podcast, porque no se trata de empezar la casa por el tejado, sino de ir construyendo poco a poco. Y fue tal el cambio a mejor en el sonido, el que noté cuando metí Hindenburg, cuando metí más micrófonos y demás, que al final de la segunda temporada decidí que me iba a retroceder para pasar muchos de los episodios que tenía grabados con el GarageBand hacia Hindenburg, porque este software le da 1000 vueltas al que tiene Apple para grabar podcast, que además lo ha ido le ha ido quitando funcionalidades específicas del podcasting para abrirlo un poco más, pero yo creo que lo ha estropeado mucho con el tiempo, no lo ha mejorado. Y sin embargo, Hindenburg es un programa específico para grabar voz, para el podcasting. Está creado por gente
del podcast, que trabaja en radio y que conoce muy bien todo esto. Entonces, bueno, pues es un software muy adaptado, ¿no?, para el tema del podcasting. Y la verdad es que, bueno, pues cuando he echado la vista atrás ha sido cuando he podido apreciar mejor esos saltos de calidad en las grabaciones que hacía. No solo por la forma de narrar que tenía al principio, que ha cambiado mucho, sino incluso por la facilidad que he tenido luego con el tiempo para ir creando los guiones, ¿no?, y para ir hablando de una forma mucho más natural al micrófono y a familiarizarme mucho más con el tema de las entrevistas, de los directos y todo esto, ¿no? El tiempo yo creo que es el que te da esa experiencia que luego aprecias mejor con algo de perspectiva, ¿no? Cuando estás metido en harina grabando semana a semana, pues a lo mejor no te das cuenta, ¿no?, de si estás evolucionando o no, pero cuando te paras, sobre todo a final de temporada, y echas un vistazo para atrás, te das cuenta de dónde partías y a dónde has llegado. Y generalmente siempre hay una evolución. Otra cosa es que nosotros, como digo, la apreciemos o no, pero tú coges un episodio suelto de la primera temporada o del principio de la segunda temporada y coges o el último de la temporada anterior y notas ese salto, ¿no? Ahora he dado un nuevo paso al incorporar una interfaz de audio dedicada en exclusiva a la gestión del sonido, ¿no? La elegida ha sido la ya famosa Rodecaster Pro, en este caso la versión 2. Un producto que lanzó la marca australiana Rode a finales de junio de 2022, es decir, hace nada, prácticamente hace 2 meses y pico. Y como digo, se trata de la segunda versión de la que ya era una popular mesa de mezclas, que es la Rodecaster Pro, que ya llevaba unos años en el mercado y que yo creo que se ha erigido como la mejor herramienta para la grabación de programas de audio en directo y también un poco para la gestión de diferentes shows, ¿no?, de diferentes programas o podcasts, porque permite configurar diferentes sets y dejarlos así, ¿no?, preparados a la espera de que iniciemos una nueva grabación con solo pulsar un botón, que es muchas veces lo que los podcasters queremos, ¿no? Es decir, arrancar y ya poder empezar a grabar, ¿no?, tenerlo todo preparado. Lo ideal es tener un lugar en casa o tener un pequeño estudio en donde puedas tenerlo todo preparado, ¿no? Pero aún así siempre hay ciertos parámetros que hay que reconfigurar, ¿no?, sobre todo cuando cambias de un show a otro. Es decir, no todas las configuraciones para grabar todos los podcasts tienen las mismas líneas de entrada ni las mismas configuraciones. Entonces, lo que sí que permite la Rodecaster Pro 2 es crear una configuración para un show, dejarlo ahí establecido, crear otro show, establecer una nueva configuración y con un par de toques cambiar de uno a otro y que toda la configuración de la mesa cambie con ella, ¿no? Entonces eso te permite arrancar muy rápido. Lo que planteó la Rodecaster Pro cuando salió al mercado era una solución integral que agrupara interfaz de audio, grabación multipista e integración de todo tipo de interfaces de sonido, es decir, que puedas meterle micrófonos, llamadas de teléfono, líneas de chat online, instrumentos, etcétera, ¿no? Y daba como resultado pues algo bastante profesional con muy poco esfuerzo de configuración, que es quizás lo que mucha gente demanda, ¿no? Y la respuesta del nicho de mercado al que estaba enfocada pues fue casi abrumadora, porque se convirtió en un éxito de ventas rápidamente, no solo porque Rode es sinónimo de calidad, sino porque yo creo que dio con la tecla de lo que mucha gente estaba demandando, ¿no? Y que a lo mejor no había un producto así en el mercado. Ahora que han pasado unos años desde que lanzaron esa Rodecaster Pro original, pues y que ha ganado popularidad, ¿no?, y que esta mesa pues se ha sentado mucho en el mercado, la conoce ya mucha gente. Pues como digo, ahora Rode ha lanzado una segunda versión que en realidad no es una segunda versión, es más bien casi un producto nuevo, pero que lleva el mismo nombre de marca, pero que por otro lado tiene todo nuevo en su interior. Es decir, han aprovechado el nombre de Rodecaster Pro, han lanzado un producto nuevo, pero conserva ciertas similitudes en estética y demás, ¿no? Y digo esto porque no solo ha cambiado por fuera, que ha cambiado, sino que es que por dentro ha sido rediseñada prácticamente del todo para también abarcar a otros creadores de contenido digital que necesitaban ciertas mejoras que yo creo que la primera versión no tenía. Después de analizar mucho feedback por parte de su audiencia, los de Rode pues han querido dar nuevas herramientas para que los streamers de gaming que pueblan Twitch, los millones de youtubers que generan vídeos profesionales a diario y por supuesto también los podcasters con los que ya contaban,
vieran algo nuevo e interesante en esta Rodecaster Pro 2. Así que, bueno, han tomado ciertas decisiones cruciales, como la de reducir, por ejemplo, el número de pistas físicas, que pasa de 8 que tenía la Rodecaster original a 6 que tiene esta, para también reducir el espacio físico y hacerla un poquito más manejable, ¿no? También han ampliado la conectividad vía USB-C, que pasa de 1 a 2 puertos, que esto permite conectar simultáneamente esta mesa a 2 PCs o 2 Macs y abre un montón de posibilidades para meter sonido de fuera y para sacar sonido, ¿no? Y también han mejorado drásticamente aspectos como la tasa de transferencia de las grabaciones, la calidad de la ecualización y amplificación de la señal que recibe la mesa, o algo como tan sencillo como reducir el ruido que genera la propia mesa al trabajar, ¿no? Todo esto ha sido en pos de crear un producto, pues, como ellos dicen, más versátil, mejor en todos los aspectos. Incluso yo diría que es más liviano, más ligero, más pequeño que el anterior. Y sobre todo, pues, para abarcar a un público más amplio, que a fin de cuentas es un poco lo que quieren los fabricantes, ¿no? Cuando quieren vender más unidades. Es decir, que tu producto lo pueda comprar más otro tipo de perfiles de usuario que a lo mejor al principio no te lo compraban porque no veían que pudiera ser interesante para ellos. A Rode le interesa que los streamers la incorporen a su setup habitual, ¿no? Y que tengan una interfaz de audio dedicada. Primero porque son gente que suele desembolsar buenas cantidades de dinero si consideran que el producto les va a ayudar a mejorar sus emisiones en directo. Con lo que son un público potencial muy grande y además, como digo, generoso, ¿no? Y segundo porque esto les permite que sus otros productos estrella, los micrófonos, accedan a un público que yo creo que siempre ha antepuesto la marca Shure como referencia de los micros para gaming. Y bueno, yo creo que puede que se incluso consideren la Rodecaster Pro 2 una especie de caballo de Troya para posicionar mejor sus micros. No digo que esta sea la finalidad de esta nueva versión, pero desde luego les va a ayudar a que, bueno, alguien que a lo mejor no tenía ningún producto Rode ahora ya tenga algo y con eso luego decidan, pues, incorporar micrófonos o cosas de la marca, ¿no? Porque evidentemente se van a entender muy bien la Rodecaster Pro con esta segunda versión con los micrófonos de Rode. Sin embargo, todas estas mejoras, pues están claro que iban a suponer también un aumento de precio respecto al modelo anterior, algo que por otro lado más o menos ya se podía intuir porque es como una parte de la evolución del producto, ¿no? Cada vez que llega un producto nuevo nos tememos que vaya a subir de precio, ¿no? Pasa con los teléfonos móviles, pasa con las tablets y con prácticamente cualquier producto de tecnología, ¿no? Que muchas veces no mantienen el precio, sino que lo suben. Pero bueno, esto, el subir el precio también es una barrera, ¿no? A la hora de crecer en ventas, por lo que yo creo que también tenían claro que tendrían que orquestar una buena campaña de marketing que explicara bien cuáles eran las ventajas en las novedades de su nuevo producto estrella, porque si no, te cuesta mucho venderlo, ¿no? A mí me parece que es algo fácil de hacer desde el minuto 1, ¿no? Porque yo creo que esta Rodecaster Pro 2 se percibe rápidamente que estamos ante un producto muy mejorado respecto a la generación anterior. Pero aún así eso no quita para que Rode haya tenido que poner toda la carne en el asador, como se dice, para vender, ¿no? Esta nueva idea de un producto que prácticamente teóricamente es lo mismo, pero mejorado y más caro, ¿no? Cuando vendes algo más caro, pues está claro que tienes que hacer una campaña de marketing acorde, ¿no? En Rode tenían claro que un nuevo producto como la Rodecaster Pro 2 jugaba en otra liga, iba a ir a por los streamers y que iba a tener un precio distinto que la anterior consola de grabación, ¿no? Y antes de que se anunciara públicamente ya había rumores, había voces que la situaban en un precio muy por encima del que al final anunciaron, lo cual también les ha venido bien para que luego esa expectativa de que iba a ser muy caro luego no fuera tanto, ¿no? Pero yo creo que han preferido ser realistas en un momento como este, ¿no? Y optar por hacerla accesible a la mayoría de la gente a la que está enfocada, ¿no? Porque si no corres el riesgo de tener un gran producto, pero que nadie pueda comprar y al final se te queden en las estanterías, cosa que es lo último que quiere cualquier fabricante, ¿no? Y como medida extra han optado por también seguir vendiendo el primer modelo de la Rodecaster Pro, dejando las dos consolas que convivan, o las dos mesas de mezclas, para que pueda ampliar un poco la oferta y ofrecer distintas opciones a todo el mundo. Con lo cual tienes un modelo nuevo, mejorado para los más exigentes o para un perfil distinto de público, ¿no? Para quien demanda un producto más versátil. Y luego tienes el modelo de toda la vida
con varios años en el mercado, pero que sigue cumpliendo su finalidad y que además va a seguir recibiendo y sigue recibiendo actualizaciones, que es algo que dice mucho de lo bien que tratan sus productos en Rode. Porque, bueno, ya hemos visto innumerables casos de empresas que descontinúan un producto cuando lanzan otro nuevo, cosa que, bueno, a mucha gente hace que le hierva la sangre. Y bueno, una vez hechas las presentaciones, y ya os he puesto un poco en contexto, voy a contaros mis experiencias con la Rodecaster Pro 2 tras estar más de un mes usándola de manera, yo diría que casi intensiva. Sobre todo porque me ha pillado de vacaciones y entonces he tenido más tiempo para trastear, para grabar y todo esto, ¿no? En este tiempo, bueno, le he hecho una buena batería de pruebas, ¿no? Para poder hacer distintos videotutoriales, hacer algún artículo y, por supuesto, para grabar, ¿no? Que es de lo que se trata, y para eso está esta mesa, ¿no? Para grabar episodios de podcast. Entre ellos este monográfico que está grabado en la Rodecaster Pro 2 con el micrófono PodMic. Y bueno, lo primero que me llamó la atención, según hice el unboxing, fue lo bien presentada que está. No porque el unboxing fuera especialmente bueno, sino porque estéticamente me parece que es una preciosidad, ¿no? Y las líneas redondeadas que tiene esta mesa por todas partes, en los botones, en los pads, en las líneas generales de la mesa, hace que sea, bueno, pues muy, muy agradable de ver, por decirlo de alguna forma, ¿no? Luego, los botones y los controles en la mesa, como digo, tienen esas formas más o menos redondeadas que hacen que luego también sea muy agradable al tacto y que sea muy fácil de manejar, ¿no? A nivel de diseño creo que no hay nada al azar, que está todo muy bien puesto, muy bien situado, y está incluso, yo creo que mejor diseñada que la primera versión. Tiene menos cosas, al ser más pequeña también tiene menos botoncitos y menos historias, pero lo que tiene está muy bien puesto, está ahí, cumple perfectamente su función, ¿no? Cada pequeño detalle tiene una función concreta y está para ayudarnos a gestionar mejor la carga de trabajo que se genera al grabar audio, que es un poquito lo que buscamos, ¿no? Es decir, que haya menos cosas pero que sean más funcionales. Lo segundo, me gustó mucho la disposición de los colores una vez la conectamos. Aunque la mesa es personalizable al 100%, la elección de la gama de colores que han puesto, que son brillantes y también muy vibrantes, creo que le da el toque necesario para llamar la atención dentro del setup de un creador de contenido, que me parece que es un punto importante para a veces centrar nuestra atención con tantos estímulos que tenemos cuando estamos inmersos en una grabación, ¿no? Es importante que la mesa, bueno, sin ser cantosa, por decirlo de alguna forma, porque es negra, pero el color que saca es muy inteligente. Me parece que está muy bien puesto, ¿no? Después también es muy de agradecer que la curva de aprendizaje, que quizás es lo que más te choca cuando te enfrentas a un producto nuevo, pues sea baja para los que somos novatos en todo esto, ¿no? A poco que estés familiarizado con otros productos tecnológicos, yo creo que es muy fácil configurar, ¿no?, esta mesa para poder empezar a usarla en unos pocos minutos. Lo cual ayuda mucho, como digo, a perder el miedo inicial de toquetear una mesa de mezclas que, como digo, ya de por sí son algo intimidantes por la cantidad de botones y de opciones que tienen. En esto también ayuda mucho, y a mí personalmente me ha gustado, que el proceso de configuración pueda ser guiado. Algo que, bueno, pues como digo, para las primeras veces está muy bien, ¿no? Luego hay opciones para personalizar la mesa pues casi hasta el extremo. Desde los colores de los botones hasta el resultado de las grabaciones puede variar mucho según trasteemos con ella, ¿no? Puede salir muy bien o puede salir excelente, porque resultados malos creo que no hay, ¿no? Pero cuando aprendemos a ecualizar un poquito mejor todo, pues evidentemente se adapta mejor a nuestro tono de voz, a nuestra forma de grabar y demás. El hecho de que haya asistentes de configuración a mí me parece que simplifica mucho el proceso inicial de puesta en marcha, ¿no? Y luego, bueno, pues una vez que ya hemos hecho unas cuantas sesiones de grabación y que tenemos creados varios shows, ¿no?, o varias configuraciones preestablecidas con lo que habitualmente vamos a utilizar, pues entonces ya podemos personalizar un poquito más aspectos más pintorescos, ¿no?, de la mesa, cosas que, bueno, pues no tienen mucha importancia, pero que nosotros visualmente nos van a ayudar a la hora de ponernos a grabar, ¿no? Pero vamos, que en menos de 5 minutos de reloj, tenéis puesta a punto la mesa desde que la tocas por primera vez hasta que empiezas a grabar, cosa que está muy bien. Otra cosa a destacar positivamente es que viene preconfigurada para trabajar con diferentes micros de Rode, que es algo lógico por otro lado, ¿no? Porque si le añadimos el PodMic o el Rode Procaster
a esta mesa, pues no tendremos que configurar absolutamente nada en la ecualización del micrófono, porque ellos ya han hecho 1.000.000 de pruebas para adaptar el tipo de micrófono a la mesa y que dé el mejor resultado posible, ¿no? Ellos ya saben cuáles son los mejores ajustes para sacar el máximo partido a estos micrófonos, lo cual es una gozada. Pero incluso en Rode han tenido el detalle de añadir la preconfiguración del micrófono más conocido de Shure, con lo cual, si tenemos también uno de estos micros, que es muy probable, porque muchos gamers y streamers ya tienen un micrófono Shure, pues si tenemos uno de estos de Shure, pues podemos configurarlo directamente sin tener que andar cambiando ningún parámetro, ¿no? Lo cual es todo un detalle por parte de Rode, que no tenían por qué hacerlo, pero bueno, lo han hecho y me parece que es un detalle inteligente, ¿no? Para que esa curva inicial pues sea lo más liviana posible para todos los que empiezan con una mesa de mezclas de audio nueva de un fabricante que a lo mejor no conocen como Rode. Claro que si lo que queremos es trabajar con micrófonos de otras marcas, pues entonces sí que evidentemente vamos a tener que trastear un poco para encontrar el mejor sonido. Algo que tampoco es muy farragoso, porque la mesa simplifica mucho todos los procesos, pero que sí o sí pues nos va a llevar un tiempo al principio. Pero bueno, esto yo creo que es de cajón, ¿no? Es normal. Lo bueno es que, como digo, una vez que hayamos encontrado el sonido perfecto, lo que sí que podemos es grabar esa configuración en la mesa para que la siguiente vez que vayamos a grabar esté todo tal y como lo habíamos dejado el día anterior, con esa configuración que habíamos dado en la tecla y que recoge perfectamente nuestro sonido, ¿no? Así que, bueno, pues otro punto para Rode, porque es importante que cada vez que hacemos una modificación en una configuración de uno de nuestros podcasts o shows, pues lo tengamos ahí listo, ¿no? Y podemos hacer todas las modificaciones que queramos con todas las preconfiguraciones. Entonces, si tú tienes un show para cuando grabas solo, pero quieres tener otra preconfiguración para cuando grabas con amigos y otra preconfiguración para cuando grabas metiendo una llamada por Skype o yo qué sé, o una videoconferencia por FaceTime o por Zencastr o lo que sea, pues puedes crear una configuración de cada una de esas posibilidades y así tienes, digamos, pues diferentes opciones para un mismo podcast, ¿no? Entonces, bueno, eso está muy bien. Y a partir de aquí, pues lo mejor es que una vez que hemos preconfigurado todo, lo mejor es empezar a grabar y hacer pruebas, ¿no? La configuración de las pistas para elegir las entradas que más vamos a utilizar es quizás lo más interesante. Podemos incluso, por ejemplo, asignar 2 entradas a una única pista. Podemos colocar la entrada de Bluetooth o el canal de un chat de PC como Discord para que entren en la grabación, o meter sonidos de, yo qué sé, música que tengamos en el PC, lo podemos pasar directamente por puerto USB-C a la mesa y grabarlo. Y hay un larguísimo etcétera de configuraciones para que esté todo un poco a nuestro gusto, ¿no? Y como digo, incluso para hacer diferentes variaciones, es decir, no siempre vamos a grabar el mismo tipo de espectáculo, ¿no? Y de ahí ya pasaríamos a personalizar un poco los bancos de sonidos para lanzarlos desde los pads físicos que dispone la mesa, que antes eran 8, ahora son... No, sí, esto sigue siendo 8, lo que han cambiado son las pistas, pero los pads son iguales, ¿no? Y podemos meter hasta 64 sonidos distintos porque podemos hacer diferentes bancos de sonidos, con lo cual pues está muy bien, ¿no? Para poder incluir melodías, entradillas, citas que encontremos por ahí en internet de sonido o grabaciones que queramos incluir en nuestro episodio. Yo qué sé, cualquier sonido o pista de audio que queramos, pues es tan sencillo como arrastrarla desde un PC o un Mac y dejarla ahí que se quede configurada, ¿no? Para que la usemos cuando lo necesitemos. Configurar los pads es muy sencillo. Conectamos la Rodecaster Pro 2 a un PC o a un Mac por ese puerto USB-C y una vez que entramos en Rode Central, que es el software de gestión, lo único que tenemos que hacer es arrastrar los sonidos al pad de la mesa que queramos, renombrarlo con el nombre que queramos y luego es muy importante, es vital que al finalizar todo esto guardemos los cambios en la sesión para que esos sonidos no se pierdan al apagar la mesa, porque a mí al principio ya me pasó que me lié un poco con eso y perdí varios sonidos porque hasta que no entendí que no guardaba la sesión, pues perdía los cambios, ¿no? Y no se quedaban guardados automáticamente, así que ojo con eso si la usáis, pues que sepáis que tenéis que arrastrar los sonidos, guardar la sesión y a partir de ahí ya se queda todo en la mesa, ¿no? El tema de los pads es algo que digamos que es lo que a mí más me estaba llamando la atención, lo que más me lleva a otro nivel, porque hasta ahora yo no tenía una mesa de sonido dedicada, no podía gestionar esto fácilmente
y el proceso pasaba por importar los audios a Hindenburg, sincronizarlo cuando y cómo quería que entraran esos sonidos y hacerlo todo en postproducción, ¿no? En la parte de edición. Pero claro, si lo haces todo en directo, pues te ahorras muchísimo tiempo porque al final se trata de grabar en directo, ¿no? Estas mesas están pensadas para que una vez que hayamos grabado en directo prácticamente no haya nada que editar después, ¿no? Puedes grabar y subir el audio al hosting prácticamente del tirón. Lo único que necesitas es arrastrarlo y subirlo y ya está, ¿no? Entonces se gana mucho tiempo saltándote ese paso de la edición, de la postproducción, ¿no? Y otra cosa que me ha llevado a otro nivel es el poder añadir pistas por Bluetooth o un chat vía PC, ¿no? Esto pues, nos permite, por ejemplo, interactuar en salas de social audio como Twitter Spaces, Clubhouse o Spotify Live, con todas las ventajas que ofrece una mesa de mezclas tan configurable como esta. Sin duda, este producto, como su versión anterior, están diseñados para los directos. Y yo creo que esta última Rodecaster Pro 2 está todavía más enfocada porque está pensada para el tema del streaming y del gaming. Pero en cualquier caso, yo creo que ambas ofrecen muchas herramientas y recursos que potencian el apartado del audio en los directos, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, podría crear salas de Twitter Spaces con la música de la intro del podcast, añadiendo a alguien externo a Twitter que se conecte conmigo vía Zoom o Skype o por FaceTime o por cualquier otra aplicación, ¿no? Y por supuesto lo que voy a poder hacer en estas salas de Twitter Spaces es lanzar sonidos y grabaciones que ya tenga asignadas en los pads, ¿no? Lo cual pues es una maravilla para los directos porque dotas a las salas de social audio de la misma calidad de sonido que podrías tener en un podcast o en una emisión de radio en directo. Con lo cual pues te acerca un poquito más a otro nivel, ¿no? Lleva las cosas a otro nivel, pero como digo está pensado para el directo. Y no todo en la Rodecaster Pro son ventajas. Hay algunos inconvenientes y sacrificios que hacer, ¿no? Algunos son solventables. Yo creo que en posibles y futuras actualizaciones de firmware vamos a ver mejoras que solventen ciertos problemas. Y otros yo creo que son imposibles de solventar porque son inconvenientes propios de trabajar con mesas de mezclas enfocadas para el directo, ¿no? Por un lado está también el tema del espacio, porque no cabe duda de que espacio físico, aunque esta nueva versión ha reducido el tamaño, sigue ocupando un espacio que antes sí o sí tenías libre en el escritorio porque yo no tenía interfaces de audio, ¿no? Incluso hay otras interfaces de audio como la Focusrite que prácticamente no ocupan nada, son unas cajitas chiquititas para conectar un micro por XLR y pasarlo eso al PC y para amplificar y dar sonido a los micrófonos, ¿no? Pero no ocupan prácticamente espacio. Sin embargo, la Rodecaster, pues, aunque esta es más pequeña, sigue ocupando un espacio que vamos a perder sí o sí en el escritorio. Esto es así. Pero claro, ganas muchísimas opciones que antes no tenías, ¿no? Y bueno, otra cosa que también es complicada de controlar es hay que aprender a manipular una interfaz tan versátil y tan personalizable mientras estamos grabando. Yo hasta ahora estaba acostumbrado a centrarme solo en la locución, en seguir más o menos el guión y como mucho ordenar mis ideas mientras hablaba. Pero claro, ahora tengo tengo otro añadido mental, que es estar gestionando un poco todo el sonido en directo, ¿no? Lo que solía hacer en la parte de la edición, cuando me metía con Hindenburg a trastear y a retocar un poco las pistas, ahora lo tengo que hacer en directo. Y eso también pues te reduce la cantidad de errores que puedes cometer, porque bueno, si cometes un error pues tienes que tragar con él, y antes yo cometía un error y bueno, pues paraba, iba a Hindenburg, editaba, cortaba, sacaba el error, si me trababa con una palabra, si tal. Hay muchas cosas que no habréis escuchado en los episodios del podcast estos 3 años, pero que, bueno, pues me ha llevado mucho tiempo porque al principio cometes muchos fallos. Te trabas, te pones nervioso, paras, arrancas. Bueno, pues todo eso lo eliminaba, lo cortaba en Hindenburg. Y ahora, pues no lo estoy haciendo porque ahora voy directo a hacerlo en la Rodecaster Pro 2 y grabo del tirón, ¿no? Entonces eso es complicado de gestionar mentalmente, ¿no? También me va a empujar a hacerlo de una forma mucho más rápida y también más natural, porque el directo es eso, el directo es naturalidad pura y dura. Es una de las cosas que más se aprecian y más
disfrutas, ¿no?, de un podcast, ¿no?, cuando es algo natural y fluido, ¿no?, cuando notas que el podcaster está encajado en el guión o muy encasillado o notas esa tensión que tiene el podcaster al hablar, pues te traslada esa tensión a ti también. Entonces, el hacerlo en directo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Yo, desde luego, quiero pasar por aquí, quiero ir por este camino y yo creo que la Rodecaster Pro 2 me va a empujar en ese sentido, ¿no?, a hacer las cosas más fluidas. Espero no divagar en el camino, porque ese es uno de los problemas que hay en los directos, ¿no?, el hecho de que empieces a hablar y hablar y hablar y divagues. Y de hecho, pues yo ahora tengo el contador aquí, veo que ya llevo 30 minutos de podcast, de episodio, lo cual ya se me va muchísimo de tiempo, no me gusta hacer episodios tan largos, pero sí que es cierto que, hablar de un producto como la Rodecaster Pro 2, que tiene tantísimo de lo que hablar, que tiene tantísimas cosas configurables que hay que explicar, y hacer una explicación un poco del contexto, de cuándo la han lanzado, de por qué la han lanzado, de qué sentido tiene comprarla, si merece o no merece la pena, de las cosas buenas y malas, eso lleva tiempo y yo lo hago a mi manera. Entonces, como el podcast nos permite hacer los episodios que queramos, como queramos y cuando queramos, porque es la libertad que nos da, es decir, esto no es una radio comercial donde haya que pasar a publicidad, ni yo estoy sujeto a un horario concreto porque no hay ninguna empresa que me diga tienes que hacer el episodio de tantos minutos, pues aquí sigo contándoos la película. Bueno, el caso es que el tema de que la mesa sea para directos es un problema que no es de la mesa, sino que es mío, ¿vale? Es decir, está ahí. Yo quería mencionar que esto es un problema. En mayor o menor medida le va a pasar a cualquiera que empiece a manejar una mesa de mezclas desde cero y que tenga que gestionar directos. O sea, que esto es algo que está ahí. Y llegados a este punto, quiero cerrar con conclusiones. En líneas generales, yo creo que la Rodecaster Pro 2 es una máquina excelente, excepcional, para los creadores de contenido digitales, sobre todo para los que estamos creando audio. Y aunque esta nueva versión ofrece aspectos muy enfocados a los streamers, porque lleva la conectividad con 2 puertos USB-C hacia que podamos meter más fuentes de entrada y salida y tal, yo sigo creyendo que está pensada para hacer una gestión integral del audio, y los podcasters es a lo que nos dedicamos, a la gestión integral del audio. Es decir, que creo que está pensada para podcasters, que también la pueden usar youtubers, streamers y demás, pero que yo creo que para los podcasters es fantástica. Creo que hasta dentro de unos meses no vamos a ver todo el potencial de esta mesa liberado por completo, porque en Rode van sacando mejoras según reciben feedback y según reciben bugs de los usuarios, pero lo que está claro es que escuchan a su audiencia. Esto lo han dejado patente en todas las actualizaciones que van sacando, y yo creo que dan respuesta a los problemas, que es un poco lo que más nos importa, ¿no? Es decir, que si tienes un problema con la mesa y algo que no funciona, pues que te den una respuesta, ¿no? Lo cual es muy de agradecer. Yo, ¿a quién le recomendaría esta Rodecaster Pro 2? Pues a quienes ya tienen un proyecto sólido entre manos, un podcast o emisiones en directo, y necesitan, o sencillamente quieren, mejorar la productividad y la versatilidad para agilizar su trabajo. Grabar directos no es fácil y gestionar muchas fuentes de audio a la vez tampoco, por eso no creo que cualquier persona esté enfocada para esta Rodecaster Pro 2, ¿no? Pero sí que es cierto que la ayuda que sea, cualquier ayuda, es muy bien recibida, y esta mesa de mezclas simplifica ciertos procesos y ofrece herramientas que no son nada fáciles de gestionar de otra forma. Es decir, que yo he tenido que hacer auténticas virguerías para poder grabar un podcast en Twitter Spaces, porque Twitter no lo hace fácil para nosotros, y sin embargo, pues a través de una Rodecaster Pro 2 va a ser muy, muy sencillo todo el proceso, ¿no? Entonces, pues para ese tipo de cosas ayuda mucho. ¿Qué más? Pues yo creo que la Rodecaster Pro 2 o cualquier otra interfaz de audio será para nosotros si, como digo, queremos hacer directos. Si no queremos hacer directos, si queremos grabar un podcast digamos tradicional o como toda la vida, pues a lo mejor no nos hace falta, ¿no? Y si, por supuesto, si estamos empezando con un podcast desde el principio, no creo que sea una cosa en la que meterse. Yo creo que esto es algo a lo que llegar cuando ya se han dado bastante. No es algo con lo que empezar el camino. Yo ya os iré contando poco a poco lo que voy a ir descubriendo con el tiempo sobre la mesa, y desde luego si veo que hay interés y que os gusta el episodio, pues más adelante ya haré algún vídeo tutorial para la gente que esté conmigo en Patreon,
y grabaré más episodios hablando sobre esta mesa o sobre las opciones que da. Pero tampoco quiero alargarme más, que ya es un episodio larguísimo y creo que he contado prácticamente todo lo que quería contar. No sé si el conocer los entresijos del podcast y el material que uso para grabar cada semana os interesa. Yo he querido dedicarle el episodio porque me parece que, independientemente de que os guste más o menos, me parece que esta Rodecaster Pro 2 es una pieza de hardware digna de estudio, que me parece que es interesante, ¿no?, saber un poco qué es lo que se cuece, al igual que nos gusta saber cuáles son los últimos móviles o las últimas consolas que se lanzan al mercado. Bueno, pues para la gente que escuchamos podcast y que hacemos podcast, pues cuando lanzan algo específico para podcasting, pues nos gusta trastear con ello y que nos cuenten un poco de qué va la historia, ¿no? Si te ha gustado el episodio, ya sabes que puedes hacérmelo saber por Twitter, donde puedes localizarme como @jlobmar, y por el chat de Telegram que tenemos para los seguidores del podcast, donde bueno, no se publica mucho, pero a veces surgen conversaciones interesantes. Como siempre, yo os dejo los links en las notas del episodio. Y antes de acabar, me gustaría darte las gracias a ti, que has descargado este episodio y que has escuchado hasta el minuto 35, por seguir conmigo una semana más en este proyecto. Y sin más, el viernes de la semana que viene habrá un nuevo episodio que estará disponible, como siempre, a las 9 de la mañana en las principales plataformas de streaming. Sin más, me despido. Nos vemos la semana que viene. Un cordial saludo.